Bien, entonces hoy vamos a continuar nuestro estudio de el Evangelio de Lucas y estábamos en el capítulo 11 y nos habíamos quedado en el versículo 26 y el episodio, por así decirlo, que vimos la anterior semana no era otro sino este del que se conoce como el espíritu que regresa y todo este tema de que si Jesús echa fuera a los demonios por el mismo demonio y todo lo demás, y habíamos visto algunas cosas interesantes de cómo se podía entender esto más allá del obvio, ¿no? Más allá de lo que todo el mundo ha comentado y se ha enseñado siempre. Bueno, luego de eso viene un pasaje, o vienen los dos pasajes que vamos a estudiar ahora, que normalmente le suelen nombrar, ¿no es cierto?, como los que realmente son bienaventurados o los que realmente son felices. Y después un tema o digamos dos temas más. Uno, que es este tema de la señal que pedía esa generación, y luego el tema de nadie pone en oculto una luz y demás. Entonces, vamos aproximándonos a estos tres pasajes que cierran, digamos así, este discurso que ha comenzado después de que el Señor Jesús comenzó a enseñarles a sus discípulos cómo orar. Acordémonos que en Lucas todo este pasaje es diferente, es distinto a como lo cuentan tanto Marcos y como lo cuenta Mateo, por cómo Lucas va relatando la historia, ¿no? Lucas lo incluye esto en lo que se conoce como el viaje a Jerusalén y tiene sus partes un poco complicadas, si se quieren, o digamos que no cuadran del todo, porque como vimos, ¿no? En un momento cuando estaba enseñándoles a sus discípulos a orar, estaban solos con sus discípulos, él y sus discípulos, y al siguiente capítulo, al siguiente versículo de que enseña sobre la oración, pues resulta que está con una multitud y comienza a hablar de temas diversos. Entonces, lo que se ha dicho siempre es que Lucas no tiene necesariamente la intención de guardar cierta coherencia con todas sus ocasiones, con todas sus locaciones incluso, porque como vimos, aparece después en la casa o antes había aparecido ya en la casa ¿cómo se llama?, de María y de Marta, cosas que pasaban, que un lugar que está muy cerca de Jerusalén, cuando hace poco nomás había salido de Galilea. Entonces no necesariamente Lucas sigue un orden cronológico de las cosas, pero sí sirve como, o más bien dicho, su intención es de alguna manera agrupar de una manera, en algún orden, con cierto orden, los dichos del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, esta primera parte de aquí que vamos a ver, son apenas dos versículos, rompen un poco lo que venía diciendo, porque según todo el relato de Lucas, es un solo discurso lo que ha venido hablando de la oración, del espíritu inmundo y todo lo demás, ¿no es cierto? Y ahora se interrumpe esto, de lo que veíamos la anterior semana, con esta alabanza, digamos, ¿no? Esta bendición que dice una mujer, ¿no? Entonces se irrumpe lo que venía diciendo y después el Señor Jesús como que trata o al menos Lucas, ¿no? Trata de recobrar la línea, el hilo, como solemos decir, ¿no? El hilo de lo que venía diciendo el Señor Jesús más de arriba. Y después como que otra vez es extraño que hable el tema de la luz. Entonces, en general, digamos, estos son pasajes que son un poco complicados armonizarlos en ese sentido. Son un poco complicados de armonizarlos porque al parecer Lucas los incluyó aquí por alguna razón que hoy es muy difícil saber a ciencia cierta por qué. Sin embargo, esto no impide que nosotros los podamos analizar y lo más a veces prudente es analizarlo de manera individual por secciones, ¿no? Entonces, en todo caso, según nos cuenta Lucas, lo último que vimos la anterior semana fue este tema de cómo es que este espíritu inmundo, que es expulsado de una persona, después regresa con siete peores y causa un mayor estrago a la persona que había sido liberada, ¿no es cierto? Y habíamos visto que eso, más allá de referirse a un mal, a un espíritu literalmente, lo que podía referirse es más bien a cómo se producía el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, y que era muy complicado reenseñar digamos, reorientar o orientar bien a una persona que tenía una idea incorrecta y que era muy complicado que incluso cuando una persona se le hace caer en cuenta
que estaba creyendo una falacia, habíamos hablado de eso, un engaño, un argumento tramposo. Después es muy complicado que esa persona siga el buen, digamos, siga una línea adecuada, sino que más bien va a buscar o va a ser presa de siete otros argumentos adicionales peores, y de esa manera su condición va a ser todavía más deplorable al final, ¿no es cierto? Entonces, con todo este contexto, resulta que una mujer irrumpe ese discurso y dice lo siguiente, ¿no? Que dice así el 27. Y sucedió que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, sí, más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muy bien. A ver, no necesito ser teólogo y no se necesita ser estudioso, máster o PhD para darse cuenta de que aquí hay un contraste, ¿no? Hay un, hay una especie como de corrección, si se quiere, que el Señor Jesús hace en esta afirmación que hace esta mujer anónima, ¿no es cierto? Pero hay que verlo, digamos, hay algunas cosas interesantes que se pueden ver. Lo primero, dice que es una mujer la que levanta la voz, ¿no? O sea, habría gritado, digamos así, le grita y dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ahora, esto, vale la pena decirlo, y se suele primero decir, y es bueno puntualizar, ¿qué es lo que motiva que esta mujer lance esta declaración? ¿No? ¿Qué es lo que motiva? Y al parecer, lo que se sabe, o de lo que se ve, es que esta mujer dice esto en respuesta a toda la enseñanza, toda la sabiduría que el Señor Jesús está mostrando. De tal manera que hace una declaración muy interesante que tiene algunos elementos que todavía son un poco complicados, digamos, de descifrar y que pueden tener varias formas de entenderlo, como las siguientes. Entonces, la primera, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, si lo entendemos literalmente, es una alusión a la mamá, es decir, a María, ¿no es cierto? Entonces, estaría diciendo, esta mujer estaría diciendo, bienaventurada la mamá, o sea, qué feliz debe estar la mamá, ¿no? Qué orgullosa, es como decía más o menos, qué orgullosa debe estar tu mamá, ¿no? O la mamá de un semejante profeta, ¿no? De una persona así como tú. Esa es la primera, digamos, que se podría decir, ¿no? Ante lo cual, el Señor Jesús lo que le diría es, sí, pero más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, el asunto, como les digo, es que aquí si lo tomo de manera literal, sería una bendición dirigida a María, y lo que el Señor Jesús estaría haciendo es como corregirle de alguna manera o reorientar la bendición, porque aquí se suele dar un problema. Si yo lo entiendo así literalmente, ¿no? De que es una bendición hacia María, te da un problema. Porque si yo lo corrijo esto como si yo lo entiendo esto, o si se entiende esta frase del Señor Jesús como una corrección, es decir, no es bienaventurada María, sino más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es una corrección, ¿no? Y entonces, si le entiendo como una corrección, resulta que eso riñe un poco con lo que ya se le dijo a María, por ejemplo, cuando en el episodio de la Anunciación, porque ahí en la Anunciación se le dice bienaventurado. Entonces, parece que no es lo mejor decir que Jesús le está corrigiendo, ¿no? Que no es que le esté diciendo, no, María no es bienaventurada, sino lo que debe entenderse es que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿ya? Parecería que no por esta razón que les digo, ¿no? O sea, en su momento a María y todo el relato del nacimiento del Señor Jesús, como lo vimos en Lucas 1 al 3, resulta que a María sí se la exalta de alguna manera, ¿no? Bienaventurada, feliz eres tú y tal, porque estás, por el milagro que ha hecho Dios en ti y todo lo demás. El episodio con Elizabeth, ¿se acuerdan ustedes, no es cierto? Que también el niño Juan en el vientre salta de alegría y todo lo demás, y le dice bienaventurada tú y todo lo demás. Entonces, parecería que por eso no habría una razón para pensar que el Señor Jesús le está corrigiendo y le está diciendo, no, no digan que María, que mi mamá, en cuanto a la carne, es bienaventurada. No, más bien, incluso gramaticalmente hablando, la palabra que se utiliza aquí en griego tiene también el otro sentido, que no es correctivo, ¿ya?
tampoco es afirmativo darle la razón, sino más bien es como decirlo, reorientador, ¿ya? Porque no niega lo anterior, pero le da un sentido más profundo. Entonces, lo que diría es, bienaventurado el vientre que trae, bienaventurada, feliz tu mamá, o sea, qué alegre, qué orgullosa debe estar tu mamá de tener un hijo como tú. Y le diría, sí, sí, pero más que eso, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ya? Y a partir de esto se suele explicar lo siguiente. Lo que Jesús estaría diciendo es que sí, pero María no es bienaventurada solamente porque tuvo en su vientre al Señor Jesús, sino es porque, como se dice desde el inicio, María es el ejemplo de una discípula ideal. Por lo tanto, María no es bienaventurada por el hecho de haber prestado el vientre, sino porque oyó la palabra de Dios y la guardó, ¿ya? Esa es una explicación que me parece coherente que se puede dar a partir de esto, ¿no es cierto? Pero, dado que el versículo de acá, el segundo, el 28, está la segunda parte, ¿no? La respuesta del Señor Jesús como tal, está en plural, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Lo que está haciendo en el fondo es reorientando la bendición, digamos, reorientando la razón de felicidad, ¿no es cierto? Porque acuérdense que esto de las bienaventuranzas son una forma poética de decir por qué una persona podría estar feliz o orgullosa, ¿no? ¿Por qué una persona puede estar feliz? Eso es básicamente una bienaventuranza. Entonces, bienaventurados los no sé qué, es, estas son las razones, los motivos por los que alguien puede experimentar felicidad, alegría y contentamiento. Eso dicho de una manera muy general, ¿ya? Porque, como les digo, esta frase de bienaventurado tal cosa, o en hebreo, Ashrei Haish o Ashrei Ha'am, lo que sea, ¿no? Tal, es la forma poética de decir, de expresar un motivo de estar alegre, un motivo de estar contento, gozoso, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se diría es, sí, sí, en realidad, la que prestó el vientre para traer al Señor Jesús tiene su razón de tener alegría, pero más razones de tener alegría tienen los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se entiende esto? Esto hay otra forma de entenderlo. O sea, digamos, lo que diríamos así de manera literal es, sí, María tiene su mérito, María tiene su motivo de estar alegre, pero más motivos para estar alegres tienen otros, ¿no? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, resulta que si yo lo tomo, si tomamos esto con un poco ya no de cuestión literal, sino de un poco de simbolismo, resulta que fíjense ustedes que ah, son alusiones a partes muy femeninas, o sea, órganos del cuerpo que prácticamente definen a una mujer, ¿ya? El vientre y el busto, los senos, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver finalmente con eso, si se quiere, con el origen, ¿vale? Entonces, fíjense, el vientre no es otra cosa, sino, tomándolo esto ya de una manera un poco más simbólica, ¿no? El vientre no es otra cosa, sino de en donde alguien se forma, ¿sí o no? Donde un feto, un bebé se forma. Luego, los senos, las mamas de las mujeres, son los órganos por los cuales en una buena primera parte de la infancia de los bebés se nutren, se siguen formando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que a la final, después de verlo esto de una manera un poco más simbólica, lo que vemos es que vientre y senos no hacen otra cosa sino una alusión a las partes del cuerpo de la madre, una mujer, que tienen que ver con la formación de un bebé, con la formación, con el origen, si se quiere, con la formación de alguien, con la formación de una persona. De ahí, por ejemplo, que en lenguaje talmúdico, ya en lenguaje de los rabinos, por ejemplo, cuando se estudia, por ejemplo, cantares, ¿no es cierto? Y se habla, por ejemplo, creo en esta parte de que tus senos son como dos hijos de cabra, que no sé cuánto, alguna cosa así dice, ¿no es cierto? Los comentaristas judíos suelen decir, estos son Moisés y Aarón, porque son los que enseñaban la Torá y no sé qué. Entonces, básicamente el asunto es que aquí están haciéndose alusión
aquellos órganos, aquel lugar, si se quiere, aquel fuente en donde una persona se forma y se nutre en sus primeras instancias, es decir, de dónde sale. ¿Ya? Eso a la larga tiene que ver con la idea de mamá. ¿Se acuerdan así como hace tiempos hablábamos del concepto de padre como origen, fuente? Bueno, esto también tiene un matiz más o menos por ahí, ¿no? Pero tiene que ver, fíjense, no en el mismo concepto de padre como de origen, de vínculo, sino esto tiene que ver más bien con la idea de formación, con la idea de aprendizaje, si se quiere. ¿Ya? Es decir, qué vientre te formó, ¿ya? Acuérdense que por eso, por ejemplo, solemos decir ya en lenguaje bíblico, más adelante Pablo, por ejemplo, utilizaría el lenguaje, igual simbólico, de mujer, de mamá, para hablar de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén de arriba. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Y dice, los que somos hijos de la Jerusalén de arriba, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que utiliza el lenguaje de mujer y especialmente esto de vientre, de gestación, en el sentido no de origen, como el de padre, sino más bien como en el sentido de formación, de educación, ¿ya? Los que hemos sido formados cierta forma de enseñanza. Eso básicamente es la idea que está detrás de el vientre y los senos, ¿ya? Que tienen que ver, como les digo, con la idea de educación, de formación, de adiestramiento, si se quiere, ¿ya? Especialmente de cuando alguien, o sea, como un niño, o sea, que sale eh, por así decirlo, bastante indefenso, bastante inepto para hacer las cosas, o sea, por sí solo no vive, ¿cierto? Entonces es la madre la que le enseña y la que le da todo lo que necesita para que ese niño no se muera. ¿Ya? Entonces le enseña a vivir, básicamente. Entonces, esa es la idea que está detrás del vientre y los senos. Entonces, cuando esta mujer diría, bienaventurado el vientre y los senos, estaría diciendo bienaventurada la escuela, por así decirlo, ¿no? Bienaventurada tu formación, bienaventurados, por así decirlo, tus maestros, por así decirlo, ¿no? Bienaventurados de el ámbito escolar, por así decirlo, ¿no? En el que tú estudiaste. Y él lo que le dice es, a ver, como te digo, que sí, o sea, sí hay que poner atención de donde yo aprendí, de donde yo aprendo y todo lo demás, de donde yo estudié, ¿ya? Pero más que eso, y por de ahí viene el tema de la reorientación, más que eso, no hay que ponerse lo que había que hacer con el Señor Jesús, no es tanto admirar su sabiduría, ¿ya? ¿Cuánto sabe? ¿No? Porque en otras palabras lo que le estoy diciendo aquí es, o sea, qué sabio este hombre, ¿no? O sea, qué sabio, ¿no? Tal, ¿no? Lo que él está diciendo es, sí, no me admiren tanto a mí, o sea, sí, pero no tienen que tanto admirarme a mí, sino más bien a hacer. Por eso es que fíjense lo que él dice. Bienaventurados son los que oyen y la guardan. En pasajes anteriores había dicho, ¿no? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Tienen la misma, en el fondo tiene la misma idea. Es decir, y en pocas palabras, lo que el Señor Jesús acá estaría diciendo, además de lo de María y todo el más, estaría diciendo, a ver, al Señor Jesús, cuando uno se le estudia, cuando uno le escucha al Señor Jesús, la reacción que uno tendría que tener no es de admiración, decir cuánto sabe, no cuán sabio, cuán hermoso es el Señor, no. O sí, pero eso debería ser una reacción secundaria. En realidad, lo que tendría que motivarnos es a escuchar la palabra de Dios y a hacerla, a practicarla. Eso es lo que realmente importa, ¿de acuerdo? Porque, y eso es lo que les he comentado también a muchos de ustedes, les he dicho en varias ocasiones, ¿no? Esto es algo muy común que suele pasar. Cuando en el escenario aparece una persona muy elocuente, muy lúcida, muy clara en sus ideas, que enseña las cosas bien y todo lo demás, la reacción primera que tienen las personas es eso, admirarle, ¿no? Reconocerle a la persona y decir, wow, o sea, estupendo cómo piensa, lo que dice, lo hace claro, tal. Pero en realidad y yo les digo, las personas que pueden estar en esa calidad no quieren que les adulen, no quieren que les alaben, no quieren que les digan, porque ellos saben lo que son, ellos saben lo que dicen. Ya, lo que se procura más bien es que se haga algo con lo que se está diciendo. Y el Señor Jesús está en ese plan. Entonces, si fuera un poco más actual el lenguaje, digamos,
lo que le estaría diciendo esta mujer sería algo así como ecuatorianizándole, ¿no? Si me dan el permiso de ecuatorianizarle, diría, oye, eh, eres genial con todo esto, tu mamá debe estar orgullosísima, ¿no? Y le diría, sí, pero no te fijes tanto en cómo yo soy en escena, más bien fíjate en que lo que tú has escuchado, hagas. Eso tiene más mérito que reconocer cuánto yo sé, ¿sí? Si se quiere, ¿de acuerdo? Entonces, eso básicamente de aquí. Como les digo, ahora, este pasaje irrumpe, o sea, como que no corresponde al relato, porque ya les digo, lo de arriba venía diciendo todo este tema del espíritu que va, que no sé qué, y después, ¡pum!, viene esto, y luego comienzo otra vez a decir este tema de que esta señal procura señal, esta generación procura señal. Esta generación procura señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. Y resulta que esto, claro, es una respuesta a lo que dijo aquí en el versículo 16, que otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces, claro, esto de aquí sí responde o sí sigue la línea de lo que venía diciendo arriba. Pero esta frase de aquí, esto de que de esta alabanza, si se quiere, esta corrección o esta reorientación que hace el Señor Jesús, sí como que se desfasa un poco, ¿de acuerdo? Y además que esta frase de aquí es auténtica de Lucas, digamos, o sea, lo sacó de alguna fuente que no tenían Marcos y Mateo y por alguna razón la puso ahí. Sin embargo, no está por demás decir que es una enseñanza muy valiosa en el sentido de lo que acabamos de decir, ¿no? Es decir, cada vez que escuchemos la palabra del Señor, nuestra reacción no debe ser de wow, sabiduría. No, la reacción que debemos tener es, lo entendí y si es que es algo útil, si es que es algo así de maravilloso, algo así de sorprendente, pues tengo que hacerlo. Ahí hay más felicidad, si se quiere. ¿Me explico? Eso básicamente. Ahora, y el siguiente pasaje, ¿no es cierto? El siguiente pasaje dice así, y aglomerándose las multitudes, comenzó a decir, Jesús, ¿no? Jesús comenzó a decir, esta generación es una mala generación, o esta generación, aquí me comienzo, una mala generación es, procura señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Bien, este es otro pasaje que fíjense que si seguimos el relato, que más o menos si nos acordamos, Lucas en algún momento seguía el orden que establecía un poco Marcos, resulta que aquí se aparta y comienza a ubicar aquí algunos dichos, así por bloques del Señor Jesús, que por ejemplo están en Mateo y ahí les he dejado las referencias, pero que si ustedes se fijan entre el uno y el otro, están en diferentes lugares, ¿no? Este, por ejemplo, está en Mateo 12 y el que vamos a ver más adelante está en Mateo 6. O sea, no lo sigue en un mismo orden, ¿ya? Tiene otro motivo para ponerlos aquí. En todo caso, ¿qué comienza a decir aquí? Este pasaje, digamos, vale la pena, se sostiene por sí solo, digamos, o un poco se une con el contexto de acá arriba. Cuando le decían que él echa a los demonios por Belcebú, ¿no? O por Baal Zebul, ¿no es cierto? Y dice que otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces aquí el Señor Jesús retoma esa idea y dice, esta generación es mala, es malvada más que mala, no es malvada, pongámosle para que tenga otro matriz, malvada. Una malvada generación es, dice, procura señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Aquí fíjense ustedes. Resulta que aquí vale la pena traer a la mente sí o sí la historia de Jonás, ¿ya? Y aquí les quisiera pedir a alguien que se anime, así como en la escuelita dominical, que nos cuente un resumen de la historia de Jonás, pero ojo, de todo el libro, no solo de lo de la ballena y de toda la historia. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién era Jonás? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Todo lo demás. ¿Alguien se acuerda? Que nos pueda contar así rapidito.
O lo que se acuerda. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien por ahí? ¿Quién se acuerda? Nadie se sabe la historia de Jonás. Bueno, lo que recuerdo de Jonás. Buenas noches con todos. Eh, Dios le dio un mensaje para el pueblo de Nínive, pero Jonás no quiso dar el mensaje porque dijo que Dios luego va a cambiar la, el desenlace y no va a cumplir lo que le dijo. Y huyó y iba en un barco y Dios sacudió el barco y se dieron cuenta que era por él y le botaron al mar y el pez le comió y le botó luego a la tierra. Ya. Entonces regresó a, y predicó en Nínive, pero el pueblo se arrepintió, oró, se arrepintió y él luego dijo, sabía que ibas a hacer esto. Más o menos así. Muy bien, muchas gracias, Edmita. Muy bien. ¿Quién se acuerda qué más pasa luego con Jonás? Porque ahí nos acaba la historia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa después? ¿Quién se acuerda? Una vez que él predica, la gente se arrepiente, él se enoja, y después, Sí. ¿qué pasa? Mm, fíjate, no tendré piedad del último deseo. ¿Quién? ¿Alguien por ahí? Ya, hermanos, creo que todos sabemos, hemos leído el libro de Jonás y el Señor lo trae a colación esta vez precisamente por eso, ¿no? Porque Nínive era capital del reino de Asiria, ¿no? Y entonces era una ciudad bastante dañada, bastante dañada. Y como el Señor va hilvanando, cuando el Señor le dice, ve a Nínive, él coge otro camino para irse a Tarsis. Y el Señor no permite que él huya, sino que vaya y cumpla la misión. Y ya todos sabemos del asunto del hundimiento de todo lo que pasó en el barco, de lo que le botaron. El pez le va a botar cerca de Nínive, digamos, en la orilla más cercana, cuando él va enojado. Se enoja tanto y finalmente, como era pelado, dice, ¿no? Entonces, él estaba que se quemaba con el sol, el Señor hace crecer una hoja allí encima para que le proteja, luego al otro día muere la plantita, él se enoja más todavía y el Señor comienza a hacerle reaccionar. Tú te molestas por esa planta que un día creció, una noche creció, un día murió. ¿Cuánto más no tendré misericordia, dice el Señor, por Nínive, que tiene 120,000 habitantes, sin contar niños y todo eso? Y entonces, que no saben distinguir, dice, no la mano derecha, la mano izquierda. Y luego, él a regañadientes, va y recorre la ciudad y predica, arrepiéntanse, arrepiéntanse y todo eso. Luego se va a sentar en una montañita para ver lo que pasa. Y entonces ahí el pueblo se arrepiente de todo, entra en una situación de contrición, que toditos el rey proclama ayuno de 3 días para toda la gente y también para los animales. Entonces, allí se puede ver la grandeza, la misericordia de Dios, que veía así un pueblo dañado, por supuesto, un pueblo dañado, corrompido y todo, pero el Señor, más allá de eso, veía que tenían un potencial espiritual, que a la prédica de alguien ellos podían cambiar, como efectivamente ocurrió. Y entonces, lo que llama la atención es que una vez que ellos
proclaman ayuno, se arrepienten en polvo y ceniza y todo eso. Entonces, Jonás, en vez de alegrarse, ¿no? En vez de alegrarse, qué lindo, bueno, una predicación por la fuerza y todo, más bien el de, no, no te dije, no te dije que finalmente vas a terminar siendo misericordioso con ellos y todo eso. Y entonces el Señor le hace reaccionar a él de que ciertamente era necesario que si Jonás tenía pena porque murió esa plantita que creció para salvarle del sol, protegerle del sol, al final del libro dice, ¿no tendré yo misericordia de todo este pueblo? ¿No tendré misericordia? Pregunta 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Y además hay algo más que dice, y muchos animales. Es decir, aquí se puede ver la grandeza del Señor y también la preocupación de su creación, no, no solamente está preocupado de la salvación de toda esa multitud de gente de Nínive, y es uno de los lugares donde queda claro que en otro lugar también hay una preocupación por los animalitos, pero aquí dice, y muchos animales, es decir, hermanos queridos, ahí lo que se ve es la grandeza de la misericordia de Dios, que como dice en otra parte, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para esto le escogió a Jonás, que aunque a regañadientes fue, predicó y el resultado fue la conversión de todo ese pueblo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora con la historia de Jonás en la mente, la pregunta que sigue es, ¿cuál es la señal de Jonás? Porque, ojo, nosotros de pronto ya no sabemos de memoria, pero resulta que aquí en Lucas no se dice cuál es la señal de Jonás. Lo que se dice esto de que es porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del gran pez, así estará el Hijo del Hombre y no sé qué. Eso no dice aquí. Eso es lo que pone Mateo. Pero aquí nos deja un poco a interpretación, si se quiere, nos deja un poco más abierto. O, dicho de otra manera, no pone ese símil con el tema de la señal de Jonás. Entonces, les pregunto aquí, y no hace falta que si alguien quiere intervenir con todo gusto, pero como para que lo reflexionemos todos, cada uno, ¿no? ¿Cuál será entonces la señal de Jonás? Ya les digo, para Lucas no es el tema de los 3 días y 3 noches en la panza del pez, del gran pez. No es eso. ¿Se les ocurre a alguien algo más? De pronto, así de manera media breve. Tal vez la misericordia que el Señor tiene para con el pueblo de Nínive. Pero ¿y por qué? A ver, vamos a ver. ¿Qué les parece si leemos esto? Dicen, esta generación demanda señal, procura señal, pero no les será dada sino la señal de Jonás. Y dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre esta generación. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿cómo es que o en qué momento Jonás fue señal a los ninivitas? ¿Ya? Y les comento una vez, el tema de los 3 días y 3 noches en la panza del gran pez no viene siendo una señal a los ninivitas. ¿Por qué? Porque eso no fue parte de la predicación, según el relato de Jonás, ¿no? Jonás no les dijo a los ninivitas, arrepiéntanse porque yo vengo después de un gran trajín, ¿no? Es más, Jonás fue más dicho, la predicación de Jonás es de las más cortas, ¿no? Arrepiéntanse porque si no de aquí a 3 días va a aparecer todo. Y se acabó. Es una frase que predica Jonás y se arrepiente. Entonces, la pregunta es, si no es la señal que normal, como lo dice Mateo, ¿no? O sea, Lucas tiene otro enfoque. Sí, la señal no es el tema de los 3 días y 3 noches. En la panza del Campes, ¿cuál es? El hecho de que, como le está diciendo antes, ¿no? Esta generación es mala. Es decir, a Jesús le tocó vivir ante una generación mala. Una Ya, generación que estaba viendo pero a Jesús, vamos a ver. perdón. Eso no está en discusión. Lo que quiero decir es, ¿por qué Jonás fue señal a los ninivitas?
porque aunque sea enojado y todo, fue y predicó a esa señal y con esa predicación, aunque sea con una actitud de quizá por él no se hubiese ido, el pueblo respondió y se convirtió y por eso es que le dice, ¿no? Que en el tiempo del juicio se levantarán los ninivitas Sí, sí, y sí, sí, de les acuerdo, reclaman de acuerdo, a de él, acuerdo. Vamos, porque pero vamos a ver ellos una cosa. Vamos, seamos más puntuales, ¿ya? Jefecito, Noita. puede ser porque Jonás reconoció su pecado y él se arrepiente y entonces él decide hacer la voluntad del Señor, cumplir con lo que Dios le mandó. Más o menos, a ver, por eso les decía, a ver, debemos tener bien clara la historia de Jonás, ¿no es cierto? A ver, Jonás era una persona que Dios le manda a predicar a Nínive porque si no se arrepentía, Dios le iba a destruir. Jonás, en lugar de irse a Nínive, coge para el otro lado. En el camino, Dios se enoja con Jonás y causa que haya una tempestad. La gente bota suertes para ver por qué estaba en esa situación y cae la suerte sobre Jonás. Jonás, entonces, él mismo sugiere que lo boten al mar. Y a lo que le botan, un gran pez abre su boca y lo traga, ¿no es cierto? Entonces, y pasa en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Ahí dentro de la panza del gran pez incluso hace un salmo, ¿no es cierto? Después de eso, que Jonás entiende el tema, Dios hace que el pez lo vomite en tierra seca. Después de eso, Jonás va y predica en Nínive. Y la predicación que hace es muy concreta. Arrepiéntanse porque si no el Señor va a destruir esto. Y al oír esto, los reyes, niños, mujeres y hasta los animales hacen un ayuno y resultado de eso, el Señor los perdona y no los destruye. Después de eso, ante esa misericordia del Señor, Jonás se enoja. Se enoja y se va de lejos. De hecho, después de que se arrepienten y después de que él predica, Jonás se va a una montaña lejana y él construye una azúcar, construye una vivienda temporal para guardarse del sol. Y el Señor, aparte de eso, le hace que crezca un vegetal, digamos, una planta ahí que le cura del sol. Y él se duerme. Y al otro día se ve que él ve que esa planta se ha secado. Y se enoja tanto al punto que él se quiere morir, ¿no? Y el Señor le hace reflexionar y le dice, si tú tuviste misericordia por esta simple planta que te dio sombra por un día, ¿cuánto más yo no puedo tener misericordia por esta gente pecador y todo lo demás? Y ahí muere el libro, ¿cierto? Entonces, con todos esos datos que hemos visto, ¿ya? Y la historia es así. O sea, lo que les quisiera pedir es que veamos la historia como es. ¿Ya? Ahorita no nos supongamos que Jonás, no. Lo que dice la historia, ¿ya? Lo que dice la historia. Jonás es un cascarrabias, es medio inconforme, ¿no? Y pasa como dice, es una historia chiquita. Entonces, primero, siempre ha llamado la atención que se tome la historia de Jonás, porque Jonás no termina siendo un buen profeta, digamos, porque es bien cascarrabias, ya les digo, y tiene un carácter horrible, ¿ya? Porque les digo, él se le cubre, se le quita cuando se muere la plantita, desea morirse. Entonces es un tema bastante controversial aquello. Entonces, con todo esto, ¿ya? ¿Cuál y por qué sería entonces que Jonás fue señalado a los ninivitas, dianitas? Josuecito, ¿Mm? porque Jonás sobrevivió. Entonces, no es usual que una persona que le pase, que le coma un gran pez, que una persona que sobreviva Muy a bien. estar 3 días en la panza del pez. Ujú. Entonces, prácticamente, si Dios fue tan poderoso para hacer que él viva, ¿sí? Entonces, eso generó temor en el pueblo de Nínive. Ya, muy bien, pero, eso no nos dice la historia. No digo que no esté bien, pero eso no cuenta la historia. En el libro de Jonás no nos cuenta que los ninivitas se arrepintieron por el testimonio de Jonás, ¿no? Ellos se arrepintieron por la predicación casi a cascarrabias que habrá hecho Jonás, ¿ya? Entonces, no es que esté mal, pero eso no es lo que dice la historia. ¿Me explico? Y justamente por eso es que el tema de los 3 días y 3 noches en la panza
no, según Lucas, no viene siendo la señal, ¿ya? Ojo, según Lucas, porque en Mateo sí lo pone, pero Mateo es una historia aparte. Aquí en Lucas no nos dice que es lo de los 3 días y 3 noches en la panza del pez, ¿ya? Es otra cosa. Entonces, ¿cuál es? La predicación que hizo Jonás. Exactamente, exactamente. Y fíjense, ahí está. Y es más, hasta les puse ahí subrayado para que lo veamos. ¿Cuál es la señal de Jonás? No, no es otra cosa sino su predicación. Y si lo podemos, digamos, expandir un poco más, resulta que, claro, ¿y por qué Jonás puede estar un poco enojado y por qué le molestaba? Porque el libro de Jonás, que es de chiquitito, el libro de Jonás no es otra cosa sino una proyección de cómo iba a ser la obra salvífica del Señor a los extranjeros. Porque Nínive, como bien lo dijo mi papá, era una capital de un reino asirio, es decir, de un reino extranjero. O sea, nada que ver con Israel. Es uno de los pocos profetas que tiene una interacción salvífica incluso a un pueblo extranjero. ¿De acuerdo? Y de ahí, Jonás, el libro de Jonás, quiero decir, es eso, es una proyección de cómo Dios iba a salvar o cómo la salvación de Dios no se limita al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, tomando todos esos elementos, resulta que la señal de Jonás, según Lucas, es la misma predicación, ¿ya? Esa fue la señal, porque lo único que dijo Jonás a los ninivitas, no, según el relato, no es, vean lo que vengo pasando yo por desobediente, arrepiéntanse porque el Señor puede hacerles. No, no. Si leemos la historia de Jonás, lo único que él dice es una frase. Y si no me creen, vamos al libro de Jonás, ¿ya? Como para que quede sumamente claro. La predicación que hace Jonás está en el libro de Jonás, justamente, ¿no? Jonás, creo que está por aquí del capítulo 2 3, ¿no? Dice, fíjense, en el 4, en el versículo 4 del capítulo 3, ¿no? Estoy leyendo Jonás 3:4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo lo que dijo Jonás. Lo que nos sigue el relato es, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey y todos se arrepintieron. ¿Me explico? Entonces, fíjense, ¿cuál fue qué fue el único, digamos, lo único que hizo Jonás en Nínive? Decir, vean, Nínive será, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No dijo más. Y ni siquiera, fíjense que les dice, arrepiéntanse porque, ¿no? O sea, eso es lo más llamativo. El mensaje de Jonás es súper conciso, si se quiere. Y ni siquiera es un arrepiéntanse si no. ¿No? Simplemente era una sentencia, de aquí a 40 días se va a destruir Nínive, ¿no? Y tal. Entonces, fíjense, el asunto es que este pasaje, este libro, bien entendido, Jonás, más allá de ser una bonita historia para los niños y todo lo demás, ¿no? La historia de Jonás es un mensaje, es un libro muy importante porque da cuenta de cómo, a pesar de la negligencia de, del que debería ser el que deba proclamar, digamos, la palabra y tal, incluso a los gentiles, a pesar de su negligencia, ¿cierto? Por así decirlo, es que llegue el mensaje de salvación a todo un pueblo extranjero. ¿De acuerdo? Edita María estaba levantando la mano. Sí, sí, las palabras son, fue muy conciso Jonás para con el pueblo de Nínive que de paso le caían mal a Jonás, pero cuando Dios llama, utiliza hasta las piedras para que la gente se convierta. Y a pesar Ujú. del carácter de Jonás, pues no era por Jonás, sino era por el pueblo y era la palabra del Señor la que se iba a decir y la que iba a Ajá. ser su efecto. Exactamente, exactamente. Por eso, justamente, fíjense, el asunto es que, a ver, y lo que ha dicho Edita María es importante. Lo importante no era quién, lo importante era qué, ¿de acuerdo? Porque fíjense, y esto se ve más claro en los dos ejemplos que pone. Los dos ejemplos del uno es la reina del sur y el otro es los hombres de Nínive, ¿no? Entonces dice, la reina del sur
se levantará en el juicio y todo lo demás, pero ¿por qué? Porque vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. No vino a escuchar a Salomón, vino a escuchar la sabiduría de Salomón. O sea, no vino a ver a alguien, vino a escuchar algo. Lo mismo los hombres de Nínive, porque no se arrepintieron por Jonás, se arrepintieron por el mensaje, por la predicación de Jonás. De tal manera que fíjense, todo este relato, a la final, lo que determina y es más potente, y eso les digo, es más potente, incluso, o tiene una potencia diferente, ya si ustedes quieren, que es lo que dice Mateo de los 3 días y 3 noches en la panza del pez, ¿ya? Que es cierto, pero el asunto es que más potente que eso, digamos, es esto de aquí. ¿Por qué? E incluso yo les digo, es más potente porque lo de Mateo, que hace referencia a los 3 días y 3 noches, es una cuestión que es debatible. Es una cuestión que es debatible porque la resurrección del Señor Jesús es una cuestión de fe. Explico, o sea, no es algo que se pueda demostrar como tal, o es algo muy difícil si se quiere de demostrar. Como yo le demuestro ahora a un judío de la época o a un judío actual o cualquier persona que el Señor Jesús resucitó, murió 3 días después, resucitó y es algo muy difícil. O sea, por eso les digo, más es una cuestión de fe, de que el Señor revele y tal. Pero es diferente y es más potente decir, crean la señal de Jonás, es decir, el mensaje. Por último, si ustedes quieren ver una señal, que es lo que ellos pedían, una cuestión, no sé, fuego del cielo, alguna cosa así, una cosa extraordinaria, lo que le está diciendo aquí el Señor Jesús es, no van a, ustedes que quieren ver algo extraordinario, no van a ver algo extraordinario. Si quieren ver algo, lo único que van a tener que hacer es escuchar el mensaje. Ustedes sepan discernir el mensaje, al igual que los de Nínive, que si fuera por la persona, posiblemente hubiera sido, hubiera sido otra historia. Pero la virtud que tuvieron los de Nínive, así como la Reina del Sur, que he dicho sea de paso entre paréntesis, ambos son pueblos y son personas extranjeras, ¿no? Es que atendieron no a una persona, sino a lo que salía de la boca de esas personas, que nunca fue algo propio. O sea, no era la sabiduría de Salomón, fue la sabiduría que Dios le otorgó a Salomón. Nunca fue la predicación propia de Jonás, sino lo que Dios le dio a Jonás que predique. De esa manera, fíjense que es algo mucho más potente decir a una persona, ¿cómo yo sé que Jesús es Dios? Bueno, analiza el mensaje. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Entonces, la señal de Jesús, ¿ya? La señal de Jonás, perdón, la señal de Jonás que se habla aquí en Lucas, no es, por eso les decía, no es o no debe ser solo el tema de los 3 días y 3 noches, como lo dice Mateo, ¿ya? Eso sí tiene sentido, pero en el contexto de Mateo. En el contexto de Lucas, que además es un público más bien gentil, ¿no es cierto? Lo que le está diciendo es, ustedes no se dejen, digamos, apantallar tanto por otra cosa, sino por el mensaje, sean analíticos del mensaje, porque la predicación de Jonás fue puntual, posiblemente deficiente, ya, posiblemente podríamos haberlo hecho mejor, pero lo que dijo, o como suelen decir ahora, ¿no? Dijo poco, pero lo que dijo fue correcto, ¿no? Dijo poco, pero dijo lo que era. Entonces, Jonás no dijo mucho, no dijo arrepiéntanse porque vengo de pasar una peripecia. He aquí dice el Señor Dios de Israel, arrepiéntanse porque sí. No, no hizo todo un discurso, es una frase, es una oración. Digamos, de aquí en 40 días tiene que ser destruido. Se acabó, no dijo más. Pero fíjense, ¿cuál es la virtud de Nínive? Que entendieron el mensaje detrás de eso. El mensaje detrás de eso, bien entendido, no era una condena, sino era una oportunidad de salvación. ¿Ya? Lo mismo con la sabiduría de Salomón, ¿ya? Que la diferencia es que viene una persona de lejos, que nada pinta, ¿cierto? Que ninguna relación tiene, sino tal vez comercial, pero viene a escuchar el mensaje, se interesa por el mensaje y lo aprueba. Ese es el asunto, lo entiende, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es la señal finalmente de Jonás? No es otra cosa sino el mensaje. Dicho de otras maneras, ¿qué le está diciendo aquí el Señor Jesús? Ustedes no se hagan lío por mí, o sea, no me vean a mí, por último, o sea, no crean que yo aquí voy a salir volando, voy a, no sé, a hacer caer del fuego del cielo, voy a,
hacer, porque si así fuera un montón de señales ya les he hecho, diría en otro momento, ¿no? No, pero crean el mensaje, analicen el mensaje, y si ustedes fueran lo suficientemente sabios como la reina del sur de Sabá, ¿no? O los hombres de Nínive, créanme que van a entender el mensaje y no me reprobarían y no haría falta que pidan una señal del cielo. Y así eso, basta que hagan lo que hizo la gente que escuchó el juicio, digamos, la predicación de Jonás. De esa manera, entonces, fíjense que según Lucas, la señal de Jonás es equivalente a la sabiduría de Salomón y la predicación de Jonás. Y en ese sentido, Jonás fue señal a los ninivitas. Jonás fue señal porque predicó, así de sentido. ¿Y qué predicó? La destrucción, que como les digo, bien entendido, no es una sentencia, sino una oportunidad de salvación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo se puede entender diferente. Y ya les digo, esto, por ejemplo, yo les cuento, cuando leí por primera vez esto, o digamos, ahora que lo volví a leer, ¿no es cierto?, de nuevo, y vi el título, ¿no es cierto?, de la señal de Jonás, o una generación malvada pide señal, alguna cosa así que suelen poner las Biblias, yo ya estaba sugestionado al tema de los 3 días y 3 noches, ¿no es cierto? Como lo que decía Mateo. Pero mi sorpresa fue darme cuenta de que eso lo cuenta Mateo, Lucas no. Y de hecho, Lucas incluye el ejemplo de la Reina del Sur, ¿ya? Eso no lo cuenta Mateo, ni Marcos. Entonces, es interesante cómo Lucas da algunos tips. Entonces, fíjense, ahí uno va entendiendo también por qué es que Lucas comienza a poner todos estos pasajes uno tras otro. Entonces, fíjense, lo que arriba vendría diciendo lo de esta bienaventuranza y todo lo más, lo que está diciendo es, fíjense, no me alaben tanto a mí, sino lo que quiero de ustedes es que escuchen la palabra de Dios y la guarden, no tanto que se dejen apantallar y que ¿qué diría? Su único aprendizaje de todo esto es que se queden con, como lo que más o menos yo les he dicho, ¿no? Lo que menos uno quiere es que al final de todo digan, ay, sí, el hermanito sabía un montón. No, lo que el Señor Jesús quería decir, lo que cualquier maestro, digamos, quisiera, es que no se apantallen por lo que uno pueda decir, sino que lo que se diga, la procesen y la hagan y la practique, ¿ya? Eso de ahí. Y luego, tiene mucho sentido con esto, porque lo que está diciéndoles en últimas no es algo diferente. Lo que le está diciendo a estas personas es, yo no voy a ser un portento, y tanto más que ustedes me están queriendo tentar. No, lo que les va a quedar y la señal única que les será es si es que ustedes se dedican a analizar el mensaje. Si ustedes se dan el tiempo de analizar el mensaje, no les va a quedar ganas o no les va a hacer falta una señal extraordinaria, milagrosa, ¿ya? Y fíjense que al fin del día, nosotros, por ejemplo, nosotros como cristianos, ya digamos, para conocer al Señor y todo lo demás, no fue necesario que alguien parte el mar, no fue necesario que veamos una columna de fuego y una columna de nube, no fue necesario que veamos el maná, ¿ya? ¿Qué fue necesario? Que escuchemos el mensaje. ¿Se dan cuenta? Ya en nuestros días hoy. Nosotros no nos convertimos porque vimos un milagro necesariamente. Nosotros mayormente venimos a creer o a confiar, a ser discípulos del Señor, porque escuchamos el mensaje. Y el mensaje nos entró, nos caló muy dentro y vimos que eso era correcto. Y nos conectamos ahí, digamos, ¿no es cierto? Vimos que eso era adecuado, que nos ayudaba, que nos hizo reflexionar, nos hizo ver nuestros errores y vimos que esto es de Dios, ¿cierto? Nos dimos cuenta, se nos fueron abiertos los ojos para decir que esto viene de Dios. Pero fíjense que viene por el mensaje. Nosotros casi no nos convencimos, digamos, porque alguien nos demostró que el Señor Jesús murió 3 días y 3 noches. No, no. Nosotros comprendimos, ¿cierto? La señal, si se quiere, que bastó fue entender el mensaje. Entonces, fíjense, en ese sentido ya vemos por qué están conectados, ¿no? Lo uno les dice, no me alaben, o sea, no se asombren de mi sabiduría, lo que quiero es que escuchen y que hagan, y lo otro les dice es, analicen el mensaje. Si ustedes analizan el mensaje, se darán cuenta por sí solos, no hace falta que yo, no sé, oscurezca el cielo, que pare el tiempo, que no sé, no hace falta. Lo único que hace falta es que escuchen bien el mensaje. Fíjense ustedes.
Y eso fue porque eso fue lo que hicieron tanto los hombres de Nínive como esta reina del sur, que vinieron de lejos o fueron personas extranjeras que escucharon y entendieron el mensaje y, y lo aplicaron. Fíjense, entonces, a propósito, y esto, digamos, ya viéndolo así, se enlaza también con lo que veíamos la anterior semana, respecto de cómo es que el espíritu inmundo era una falacia, ¿se acuerdan ustedes? O lo asemejábamos de una falacia. Pues claro, tiene que ver mucho con cómo uno comprende, con cómo uno aprende, con el proceso formativo de uno, ¿ya? Y claro, lo que el Señor Jesús viene a decir es, si lo vemos así ya en orden así como esquemático, enfocado desde la perspectiva del aprendizaje, es decir, no se dejen confundir de un montón de falacias, de un montón de argumentos que parezcan verdaderos, pero en realidad son tramposos, más bien, y tampoco se apantallen de alguien que hablando lo correcto parece, digamos, o sea, no se dejen o no se queden en la mera, en el mero, digamos, en la mera admiración, sino más bien vayan un paso más allá y en su proceso de aprendizaje escuchen la palabra de Dios y guárdenla, ¿no? O sea, vigílenla, obsérvenla, ¿ya? Y luego, si es que les queda duda, digamos, si es que les queda la duda, analicen el mensaje. Si ustedes analizan el mensaje, se van a dar cuenta que no hace falta que caiga, eh, que hay un milagro, un milagro como para creer, ¿no? ¿No? No hace falta. En realidad, lo que es indispensable es que la persona escuche el mensaje y lo analice y lo comprenda, si se quiere. Eso, básicamente. Y para terminar ya esta sección, ¿no es cierto? Porque ya después del versículo 37 viene otro episodio con los fariseos y demás. Viene esta parte que también parecería un poco desconectada, ¿no es cierto? Que dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, que es como una unidad de medida, pero como un balde. Perdón, dice, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es llano, ¿no es cierto? También todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está tenebroso. Mira pues, a menos que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y, digamos, ahora, digamos, ya tiene un poco más de sentido porque esto tiene conexión y porque hace falta, como les he comentado, hace falta leerlo así en contexto como para ir teniendo otro sabor, otro matiz. Porque como les digo, ¿cuántas veces no habremos escuchado un montón de mensajes, un montón de enseñanzas o prédicas de estas porciones por separado? Pero fíjense que tiene otro sabor, tiene una riqueza diferente cuando se estudia así digamos, con más, digamos, viendo las conexiones que tiene. Bueno, en esas conexiones resulta que hace esto de la luz y todo lo demás, que en otro tiempo se suele decir, no, la luz es la palabra, cosas por el estilo. Lo que está haciendo aquí, finalmente, un llamado del Señor es a la reflexión y a cómo uno discrimina las cosas. O sea, está haciendo referencia a la capacidad que tenemos de distinguir las cosas y separarlas, digamos, entre luz y tinieblas. Eso es básicamente lo que está haciendo acá. Cuando dicen, no, la lámpara del cuerpo es del ojo y no sé qué. Más allá de eso, no se refiere evidentemente al ojo como tal, sino a la capacidad de ver, a la capacidad de distinguir la luz de las tinieblas, ¿ya? Y en la medida en que una persona está más adiestrada para diferenciar la luz de las tinieblas, pues va a tener, digamos, mejor capacidad de defenderse en el mundo. Eso es básicamente lo que quiere decir. Ahora, digamos, con eso fíjense ustedes que todo lo que venimos hablando tiene que ver, como les decía, con el tema de la educación, de cómo uno procesa la información bíblica, de cómo uno estudia finalmente, de cómo uno se forma. Fíjense que incluso desde el tema de la oración, desde el tema de esto de los espíritus inmundos, de todo esto que hemos venido, tiene un fuerte énfasis hacia la educación. Y lo que siempre está haciendo el Señor Jesús, un fuerte llamado de atención, es a que nosotros seamos eh, dedicados, si se quiere, que nosotros seamos atentos, que seamos
eh, si se quiere, acuciosos, ya que seamos bastante dedicados, porque, perdón, porque todo este tema, ¿no es cierto?, de la educación tiene que ver mucho con ser críticos. Ya lo decía Alex la semana pasada que hablábamos ahí en su casa en el tema de Reyes, ya lo veíamos. Y resulta que esto es una buena crítica. Si ustedes lo quieren ver aquí, digamos, esta es una crítica, o se puede entender como una crítica al sistema educativo religioso de la época. Aquí esto está haciendo el Señor Jesús está haciendo una crítica, o eso está señalando algunos peros que tenía la educación bíblica de la época, porque hacía o tornaba a la gente muy poco evaluadora, si se quiere, muy poco analítica, ¿ya? Entonces, solo hacían o sea, hacía a personas muy cuadradas, por así decirlo. Entonces, lo que el Señor quiere con todo esto es que tengamos y que los cristianos seamos personas muy analíticas, que no nos dejemos impresionar, ¿ya? Por alguien, sino que más bien seamos capaces de analizar, estudiar, como dice la palabra, escudriñar todo de tal manera que no nos dejemos engañar, no nos dejemos introducir en ese sentido, como veíamos la anterior semana, un espíritu inmundo, ¿no? Una falacia, si se quiere. Entonces eso, al final esto de la luz y todo lo demás, muchos teólogos suelen decir que aquí la luz es Él, entonces dice que nadie me pone a mí, ¿no? Como Jesús es la luz, entonces nadie pone en mi luz o mi enseñanza en el lugar que no corresponde, sino la pone arriba y todo lo demás. Más allá de eso, que sí es cierto, pero más allá de eso, que es algo, digamos, hasta cierto punto obvio, ¿no es cierto? Lo que está haciendo un llamado, como les digo, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando tu ojo es sano o llano, como ponemos aquí, sano, ponemos. También todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando el ojo está malo, también tu cuerpo está tenebroso, está en tinieblas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú, cuando uno tiene una capacidad de distinguir, de discriminar, de analizar las cosas, de evaluar las cosas, muy acuciosa, muy precisa, pues vamos a estar hechos. Perdón, estamos hechos. ¿De acuerdo? Entonces estamos listos, hemos logrado mucho, hemos logrado mucho. En cambio, cuando esa capacidad, digamos, y esto, digamos, hay una frase muy interesante que se utiliza muy actual. No sé si ustedes han tenido en sus trabajos, en todo lo que nosotros hacemos, o se han conocido estas personas que cuando a veces hay un problema, viene alguien y dice, ya, el problema es este y den el clavo. Y mientras todos los demás estaban quebrándose la cabeza en cómo solucionar, viene alguien y dice, no, es que esto es así. Claro, no, no sé si han visto ustedes, a veces se ve eso, por ejemplo, en la mecánica con los carros, ¿no? Cuando a veces viene un carro que no se sabe qué tiene y todo lo demás, llaman a alguien, llaman a otros, ¿qué se hace? Ya cambian, ya ponen, no se soluciona, sigue sonando, sigue mal funcionando, hasta que llaman a alguien, un mecánico, otro diferente, le dice, préndale tal, dice, no, es esto y da así de una manera sencilla, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, a eso normalmente se le suele decir, no sé si ustedes han usado esta frase, pero es decir, tiene ojo clínico, ¿cierto? Es decir, tiene un ojo tan agudo, un sentido, digamos, de percepción tan agudo que da de una con el problema, da de una con la cuestión. Bueno, eso es a lo que se refiere aquí el Señor. Que nosotros, y esto es algo que se ejercita, vale la pena decirlo. Entonces, lo que el Señor Jesús aquí en pocas palabras está diciendo es, vean, el cristiano debe tener ojo clínico, debe desarrollar ojo clínico, especialmente para estas cuestiones de enseñanza, estas cuestiones de aprendizaje, debe tener ojo clínico, porque de esa manera no se va a dejar engañar y de otra manera, de esa manera va a estar en mejor capacidad de enseñar las cosas. Entonces, fíjense que, como les decía, ya para ir cerrando, todo este capítulo, estos últimos pasajes, desde que veníamos con lo de la oración y todo lo demás, no es otra cosa sino un buen capítulo direccionado o dirigido al tema de la enseñanza, a cómo identificar argumentos o enseñanzas truculentas, ¿no? Engañosas, fraudulentas, a cómo finalmente tener ojo clínico, si se quiere, para no quedarnos en la admiración al que enseña, sino llevarlo a la práctica y después tener el oído, si se quiere, súper afinado también para no solamente quedarnos con lo que uno dice,
o con la duda de hacia eso, sino con llevar más allá del proceso a evaluar lo que dice la persona y a evaluar, si se quiere, la enseñanza del Señor Jesús, las palabras de Él, de tal manera que podamos estar en capacidad de reconocer que son buenos, que es buena, que está bien hecho, ¿de acuerdo? Y eso al final lo que el Señor Jesús nos termina diciendo es, vean, todo esto se determina con una cuestión, hay que tener ojo clínico, ¿ya? Y si ustedes tienen ojo clínico, pues están hechos, van a estar bien, porque no se van a dejar engañar, no van a tener partes de tinieblas en ustedes. Pero en cambio, si no tienen ojo clínico, van a dejarse engañar, van a tener oscuridad en parte de su cuerpo. Eso es básicamente. Entonces, lo que el Señor aquí nos está haciendo, ya y con esto finalmente cierro, lo que nos está diciendo es una cátedra, o digamos muchos pasajes, y ahora se ve el énfasis que tenía Lucas de englobar todos estos pasajes que a primera vista parecían que no tenían mucho sentido, y los agrupa porque tienen que ver mucho con el proceso de enseñanza, de aprendizaje, y en cómo los cristianos debemos tener ciertas aptitudes, digamos, desarrolladas para ser buenos discípulos, buenos estudiantes. ¿No? Y quisiera recalcar finalmente este tema, ¿no? De que nosotros como cristianos debemos desarrollar mucho esto de tener un ojo clínico, que es algo que se va viendo poco a poco en la vida, ¿no? Poco a poco en la vida. Entonces, es como, es como más o menos lo que veíamos por ejemplo, alguien que tenía ojo clínico, un personaje que tenía ojo clínico bíblico, un personaje bíblico, era Eliseo, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes lo que veíamos hace unos 15 días con esta viuda, ¿no es cierto? Que venía el acreedor en segundo de Reyes 3. Él tenía ojo clínico. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros diría a primera vista, el problema de esta persona era la deuda. Y no, lo que vimos es que el problema de esa familia era que se iba a desunir la familia. Lo de la deuda era secundario. Y Eliseo, perdón, tuvo el ojo clínico, ¿no es cierto?, guiado por Dios y el poder de Dios para hacer que esa familia no se desintegre. Entonces, fíjense, a eso se va. Y fíjense que lo que estamos viendo en Reyes, finalmente, ahora casualmente, tiene que ver eso, con un personaje que tenía esto, que sabía ver la vida más allá. Y ya lo vamos a ver incluso más el día de mañana, que tiene que ver mucho con este ojo clínico, porque mientras toda la gente estaba, lo que vamos a ver en Segundo Reyes 6, que mientras toda la gente estaba preocupada porque estaban asediados y todo, lo que le dice Eliseo justamente es, Señor, ábreles los ojos para que vean y ven toda otra realidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que finalmente, como les decía, eso tiene que ver con la formación, con la educación, de a dónde todo buen cristiano debe ir encaminado. Y esto sirve de mucho, ¿sí? Para que nosotros sepamos cómo ser buenos creyentes, si se quiere, buenos discípulos, buenos siervos del Señor, ¿sí? Es decir, un buen siervo del Señor, y ahora sí con esto termino, eh, no es una persona que solamente repite y repite y repite y que alguien dice algo y dicen amén, 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 aleluya, gracias. ¿No? Un buen discípulo es alguien que, escuchado el asunto, lo analiza, lo procesa y sabe distinguir las cosas. Tiene ojo clínico, si se quiere. ¿Sí? Eso. Entonces, la conclusión de todo esto es, fíjense, para ser un buen estudiante del Señor Jesús, se va desarrollando el ojo clínico, si se quiere. Eso básicamente. Eso entonces es lo que les quería compartir en esta ocasión. Y no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario al respecto. Y si no, creo que podemos terminar por hoy. ¿Sí? Dios bendito.